Mi nombre es María Luz Albuja, yo soy una escritora quiteña y me dedico a la poesía principalmente como el género que para mí permea a todos los otros géneros literarios. También escribo narrativa, también estoy incursionando en la dramaturgia y bueno, me considero lectora, me considero una persona que ama la conversación, la observación, la vida, la calle. Para mí importantísimo es estar en contacto con la vida, con las personas. Esto es algo que me vino de manera natural porque tuve una abuela que siempre estuvo en contacto con la poesía, un contacto directo de mucho conocimiento de la poesía profundo y de saberse los poemas del siglo de oro de memoria, de conocer también la poesía del modernismo. Claro, ella murió de casi 100 años en el año de 2016, cuando fue el terremoto. Y sus gustos eran muy clásicos, pero eso no importa, me sembró ya el amor a la poesía como algo súper natural, como una parte de la vida. Y entonces, para mí expresarse en poesía era como algo, así como decir, me voy a dar un paseo, me voy a ver la televisión, era como, la poesía era siempre algo que estaba presente. Es muy difícil definir, yo creo que nadie sabe qué es poesía y todos lo sabemos también. La poesía es algo que está más, yo creo, que del lado oculto de las cosas, es algo que se revela. Creo que si no hay, te podría decir que no es poesía, más bien. Creo que si no hay una revelación, no hay poesía. Creo que si no hay un riesgo con el lenguaje, no solamente con lo que se dice, sino con el cómo se lo dice, no hay poesía. Y creo que si no hay una maldición que te impulse a escribir poesía, tampoco puede haber poesía, porque la poesía no es una elección, tiene que surgir de un proceso muy auténtico y con un trabajo, por supuesto, del lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que realmente si la poesía no conmueve profundamente, no ocasiona una perturbación en quien la escribe y en quien la lee, puede ser un texto, pero no es poesía. Para mí la poesía es lo que sostiene la vida. O sea, yo creo que si no tuviera ese, ¿cómo decirlo? Ese soporte de la poesía siempre, la vida para mí no tendría mucho sentido. Porque de hecho la vida en sí, yo creo, que no tiene mucho sentido. La vida no puede consistir en lograr metas y tal, y luego ya te vas de este mundo, o en comprarte un departamento y un carro y ganar un buen sueldo y ya. O sea, ¿qué es lo que hace que la vida valga la pena? Entonces yo creo que la poesía da ese sentido para mí, le da ese sentido. Bueno, yo soy muy exploradora, ¿no? Entonces a mí me aburre escribir siempre igual o buscar, decir ya encontré como lo que me funciona y me quedo ahí. No. De libro en libro vas a ir viendo que hay unas diferencias en temas y vas a ver que hay unas diferencias incluso en cómo juego con el lenguaje. Entonces, a ver, en mis dos primeros libros, Llevo de la luna un rayo y Paisaje de sal, y un libro anterior que era Las naranjas y el mar, que fue una edición muy pequeñita, hay mucho más, quizás juego con el sonido, juego con los vocablos, una cosa más lúdica, porque yo era más joven también, era otra etapa. Hay mucho más poemas de amor, de desamor, más urbanos también. Después, ya de un poco más madura, Paisaje de sal, La pendiente imposible y Detrás de la brisa, empecé con textos más quizás filosóficos, pero no serios en el sentido de intelectuales, siempre intuitivos, pero ya con temas más relativos a justo a la muerte, a la distancia, a los orígenes, a lo que significa existir, a lo que significa tener que enfrentar la vida,
sin haberlo pedido casi. Y en mi último libro, Doble Filo, de poesía también, es ya una cosa muy incluso de ficción, que es algo que no había hecho antes. Es dejar que la ficción entre en la poesía y crear incluso un personaje que habla a través de la voz poética. Y esto fue para mí un cambio bien grande en mi modo de plantear la poesía. Para mí, de hecho, la poesía sucede cuando estoy ya en esa revisión, porque lo primero es el impromptu, el casi que vomitar el poema, ¿no es cierto? Y cuando ya le dejas que descanse y tal, y te pones a trabajarlo de nuevo, es cuando realmente el poema empieza a guiarte y tienes que dejarle. Entonces empiezas a trabajarlo, pero ya no llevado por esa energía inicial del impromptu que te llevó, sino también con fidelidad ya al texto mismo, y empiezas a descubrir. Y para mí ese descubrimiento se da en ese proceso, que para mí es el que más dura, el que más disfruto. Para mí no es aburrido corregir, porque no lo veo como una corrección de estilo o como una corrección de esto, sino es como una indagación. Entonces el primer poema, la primera versión es como que sale, pero para mí esa versión está aquí. Y cuando empiezo a indagar, a corregir, que no lo quiero llamar corregir, a revisar, es como que te vas para abajo y desciendes en profundidad, y ahí descubres realmente qué está ahí y desentrañas. Y para mí eso es el sentido de la escritura. Yo le llamo, más que revisión, profundización. Entre los lectores la poesía nunca ha tenido un gran espacio, porque es un género que es el que menos se lee en realidad, ¿no? Se lee mucho más narrativa, se leen otras cosas. Pero sí creo que existe, al menos en el Ecuador, siempre hay una fuerza en la escritura de poesía, en las generaciones, se va dando. Yo creo que el Ecuador ha tenido poetas muy buenos en sus diferentes momentos, ¿no? Entonces, yo creo que a los jóvenes les gusta mucho leer poesía, porque la poesía de alguna manera llega a esa sensibilidad cuando está despertando, ¿no? Hay lectores maduros que siguen cultivando la lectura de poesía, hablando de lectores, ¿no? Después, pero yo creo que ahora, con lo que hay una explosión de editoriales independientes que están apostando por la poesía, por hacer colecciones, por difundir, quizás se esté leyendo más, yo creo que justo en generaciones jóvenes, y eso me parece bien interesante, porque eso hace que no muera la poesía, ¿no? Así que no te puedo dar un diagnóstico, pero sí creo que ahora hay un esfuerzo editorial que está haciendo que la poesía circule más, y eso creo que ayuda muchísimo a que llegue a los lectores, porque si no llega a los lectores, ¿cómo pueden leerla? Siempre creo que para todos es importante leer, y no solo leer poesía, ojo. Mi poesía se alimenta mucho de la lectura de novelas, de cuentos, de ensayos, porque todo lo que es pensamiento, ideas, belleza, alimenta la poesía. Mi poesía se alimenta del cine, por ejemplo. Entonces yo también recomiendo leer, recomiendo ver buenas películas, buen cine, así bueno, cine de autor, un cine que te conmueva, no sé, me gusta mucho. También siempre recomiendo el vivir, o sea, no quedarse encerrado. Creo que las personas que tratan de ser demasiado ratón de biblioteca nada más, a veces tienen una desconexión con la vida, y para mí, para la escritura, es fundamental el poder observar lo que pasa en la calle, o sea, lo que le pasa a la gente, lo que tú ves, andar en bus. Para mí me encanta andar en bus, andar en metro, que hay ahora que hay metro, andar en el trole, en la ecovía, caminar, conversar con la gente, no solo con los escritores y con los lectores, conversar con cualquier persona, escuchar lo que la gente tiene que decir. Creo que eso es fundamental. Y hacer deporte, siempre digo eso, porque hacer deporte creo que activa un montón la motivación, al menos ya te digo para mí, no sé para los demás, pero para mí hacer deporte es fundamental.